Bueno, autóctono, pues ya he llegado de Madrid ahora mismo, como es pronto y el ganado está controlado, que está el muchacho con él. Voy a ver si me corto el pelo porque me crece. Esto de ser rústico es lo que tiene, que te crece mucho el pelo, porque siempre estamos a campo y el pelo crece para protegernos de las inclemencias naturales. Así que voy a ir ahora aquí a una peluquería que ya he venido con hoy 3 veces, que no hay que pedir cita y cuando hay poca gente me suelo esperar, pero siempre hay, y más a las vísperas de fiesta hay mucha gente. Pero hoy que tengo tiempo intentaré esperar. Si hay mucha gente, pues me lo corto mañana allí en la sierra. Pero es que me crece el pelo una barbaridad, no sé. ¿Qué hace? Y es por eso, porque como somos autóctonos y estamos a campo todo el año, pues lo que tiene. Nos protege la naturaleza y la vida. Así que ahora os pongo la segunda parte y os voy a poner que está el muchacho con las vacas. Pues nada, autóctonos, he venido a las peluquerías, están llenas de gente y no me cortan el pelo. Así que nada, me tendré que cortar yo. Lo tendré que cortar allí yo en la sierra. Yo me lo he cortado muchas veces. Mejor. 10 euros que me ahorro. ¿Veis? Viene, está todo lleno de gente. Luego a unos que a veces me lo cortan, me dan cita para la semana que viene. Y nada, así que me lo cortaré allí en casa, en la sierra. Y lo hacemos en directo para que lo veáis cómo me corto así con la máquina. Ña, y fuera. Porque otra cosa, ya he venido 3 veces a la peluquería. Las 3 veces está llena de gente. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos nacido para sufrir y penar. Venga, os dejo. Pues nada, ya veis, que los pobres no podemos tener ilusiones. Yo que iba tan contento a cortarme el pelo, pensando que hoy había menos gente, porque la hora que es. Y nada. Todo desilusionado. Voy a ir a comprar aquí en el Sediaco unas cervezas para llevármelas al piso y echar unas cervezas con la mujer. Y con las hijas que ya tengo aquí, las 2 hijas, la mayor que la hemos traído hoy. Y la Inés, el niño está con las vacas. Ahora os paso un vídeo que está esta tarde cuidando las vacas. Va a mandarle un vídeo. Las berrendas que al final se salieron esta tarde. Y la gente es más mala. Tiene que estar siempre alguien con ellas porque si no, no la lía. Pues nada, vamos a eso. Aquí en este Sediaco vamos a comprar. Ahí. Vamos a comprar una cerveza para tomar con la mujer y está. Os voy a poner aquí el vídeo del muchacho con las vacas para que lo veáis. Venga.